Bienvenidas todas y todos a la Academia Joven de España. Se abre la sesión pública de este acto de toma de posesión como académica de número de nuestra institución de la académica electa doña Marta Martínez Sanz. El profesor don Daniel García González dará lectura del acuerdo de la Junta General de la Academia Joven de España, en virtud del cual se acordó la incorporación de doña Marta Martínez Sanz. En sesión extraordinaria, celebrada el día 17 de junio de 2024, la Junta General de la Academia Joven de España acordó elegir y proclamar a doña Marta Martínez Sanz académica de número electa para el periodo improrrogable de 5 años, una vez cumpla los requisitos formales establecidos en el Reglamento de Régimen Interior de la Academia. En virtud de dicho reglamento, en su toma de posesión formal, la académica de número electa impartirá una conferencia en la que presentará su visión de la Academia Joven de España y los proyectos a desarrollar en la misma durante su periodo de pertenencia activa. Marta Martínez es científica titular en el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, un instituto mixto del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid. Llevó a cabo su tesis doctoral en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, especializándose en el desarrollo de materiales biobasados, con aplicación como envases alimentarios. Desarrolló su carrera postdoctoral en Australia, en Anstock, y en la Universidad de Queensland, especializándose en el estudio de la estructura de paredes celulares vegetales, utilizando técnicas avanzadas de scattering y difracción de neutrones y rayos X. Además, durante su carrera ha realizado estancias en centros internacionales como KTH, Fraunhofer Institute, United States Department of Agriculture, Chalmers University, Rice y la Universidad de Illinois. Ha recibido prestigiosas becas como FPU, Juan de la Cierva y Fulbright. En la actualidad, sus intereses científicos se enmarcan en el estudio estructural de distintas fuentes de biomasa, incluyendo residuos y fuentes de origen acuático y su correlación con propiedades tecnofuncionales, para desarrollar estrategias encaminadas a una utilización más eficiente de los recursos naturales en alimentación. En CIAL inició una carrera de investigación innovadora relacionada con el estudio de las interacciones polisacárido-proteína para modular la digestibilidad gastrointestinal, generando productos ricos en proteínas de interés para aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. Su actividad científica ha dado lugar a más de 100 artículos en revistas internacionales de alto prestigio, con un índice H de 38, así como 7 patentes y la participación en más de 30 conferencias internacionales mediante ponencias orales. Ha sido investigadora principal en 18 proyectos, siendo capaz de captar una financiación total de más de 5 millones de euros. Actualmente lidera un proyecto RC Consolidator en el que se plantea una investigación de frontera, cuyo principal objetivo es correlacionar los cambios estructurales que tienen lugar durante el proceso de digestión gastrointestinal de los alimentos con los mecanismos de transporte intestinal, que determinan la calidad nutricional e impacto en la salud. La excelencia de su investigación ha sido reconocida mediante el Premio Nacional de Investigación para Jóvenes Ángeles Alvariño, en el área de Ciencias y Tecnologías de los Recursos Materiales, en 2023. El Premio Miguel Catalán, en el área de Ciencias de la Comunidad de Madrid, en 2024, y otros galardones como el Premio de Supervisión Nobel del CSIC, 2024, y el Food Structure and Functionality Symposium Young Scientist Award, en 2024. Acto seguido, la académica electa, doña Marta Martínez Sanz, pasará a leer su discurso, que lleva por título La ciencia como motor de transformación hacia un mundo sostenible. Muchas gracias al presidente por la introducción y me gustaría en primer lugar expresar mi más sincero agradecimiento al comité evaluador y a los miembros de la academia por darme esta oportunidad. Es para mí un gran honor y una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo supone una valiosa oportunidad para contribuir desde mi experiencia hacia un futuro mejor para la ciencia en España. También me gustaría felicitar a mis compañeras y compañeros de la academia que han tomado posesión recientemente y con ello pues comienzo mi discurso de toma de posesión. Bien, cuando me planteé los grupos de trabajo de la academia en los cuales podía contribuir de manera más directa, pensé que aunque en realidad pues, podría aportar a muchos de los grupos, desde un punto de vista estratégico, debía centrarme en aquellos temas que más me preocupan y me motivan en mi día a día. Y es por ello que decidí enfocarme en los grupos de mujeres y ciencia, comunicación y ciencia y estudiantes de primaria, secundaria y universidad.
Y para justificar esta elección, pues quiero compartir brevemente el recorrido que me ha traído hasta aquí, ya que a lo largo de mi camino en la investigación me he ido encontrando con algunos obstáculos que me han hecho considerar estas áreas como prioritarias. Y bueno, voy a remontarme a mi infancia, ya que como Carl Sagan mencionó, todos los niños nacen siendo científicos por naturaleza, pero les vamos quitando esa capacidad. Solo unos pocos logran atravesar el sistema con su asombro y su entusiasmo por la ciencia intactos. Y bueno, pues efectivamente yo era una niña muy curiosa que se pasaba las tardes haciendo experimentos en la cocina, jugando con juegos como el Cheminova, y me fascinaba entender cómo se comportaban los alimentos, qué pasaba al mezclarlos, pero no sabía que ser científica era una opción profesional real. Y de hecho no fue hasta mucho más tarde, cuando terminé la carrera universitaria, cuando descubrí que la investigación podía ser realmente una profesión. Y por eso creo que es imprescindible acercar la ciencia a los niños y a las niñas desde edades muy tempranas, para que sepan que esa pasión puede convertirse en un camino y además hacer lo posible para que esa chispa de curiosidad no se apague, sino que vaya creciendo con los años. Entonces, bueno, voy a contar brevemente mi trayectoria profesional. Yo estudié ingeniería química en la Universidad Politécnica de Valencia. Mi trabajo de fin de máster lo realicé en KTH, en Suecia, dándome la oportunidad de entrar en contacto con el mundo de la investigación. Pero al terminar la carrera, pues me debatía entre seguir investigando o continuar con el camino de la empresa privada, que era la opción para la cual nos habían formado en la carrera. Así que opté por la segunda opción, pero pronto sentí que aquello no me llenaba. Y fue entonces cuando decidí pedir una beca Leonardo para realizar una estancia de investigación en el Fraunhofer Institute en Alemania, y a la vez pedí una beca FPU para hacer el doctorado. Y bueno, pues tuve la suerte de que me concedieron la beca FPU y comencé mi tesis doctoral en el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos en Valencia. Y mi tesis se centró en el desarrollo de estrategias para producir materiales para envasado de alimentos más sostenibles y basados en celulosa bacteriana. Durante esta etapa, además, realicé una estancia en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, donde aprendí nuevas técnicas de procesado de biopolímeros, y fue en aquel momento cuando empecé a comprender la gran importancia de la internacionalización y la interdisciplinaridad en la ciencia. Y en 2013, tras finalizar mi tesis, decidí embarcarme en una de las aventuras más grandes de mi vida y me trasladé a Australia, donde me incorporé como postdoc entre la Universidad de Queensland y ANSTO en Sydney. ANSTO se trata de un centro de investigación en torno a un reactor nuclear, y lo que yo estuve haciendo allí fue estudiar la estructura de las paredes celulares en vegetales utilizando técnicas físicas avanzadas basadas en neutrones y rayos X. Y esta etapa pues fue una etapa muy desafiante para mí, ya que yo venía de una formación completamente diferente, pero también fue una etapa muy reveladora, ya que descubrí que la física podía ayudarnos a entender la estructura de los alimentos y que esa comprensión era clave para diseñar productos funcionales y saludables. Esta experiencia, además, me ayudó a desarrollar una visión científica mucho más multidisciplinar y que ha sido decisiva posteriormente para desarrollar mis líneas de investigación. Y bueno, pues tras unos cuantos años en Australia decidí regresar a España con una beca Juan de la Cierva para iniciar mi etapa como investigadora independiente. En esta nueva fase comencé a desarrollar mis propias líneas de investigación basadas en la valorización de biomasa lignocelulósica para crear envases renovables y en el desarrollo de ingredientes funcionales a partir de polisacáridos marinos. Además, durante esta etapa tuve la posibilidad de dirigir varias tesis doctorales y descubrí que uno de los aspectos que más me apasiona de la ciencia es precisamente el de formar a próximas generaciones de investigadores. Y en 2019 me presenté a las oposiciones de científicos titulares del CSIC y obtuve una plaza, por lo que en 2020 me incorporé al CIAL en Madrid, donde trabajo actualmente. Y lo que estoy haciendo es desarrollar nuevos alimentos proteicos a partir de fuentes alternativas. Estoy también estudiando el comportamiento de estos alimentos durante la digestión gastrointestinal y diseñando ingredientes funcionales.
Y bueno, pues aunque esta etapa aquí aparece como si fuera la llegada a la meta, en realidad en ciencia no hay metas fijas, ya que siempre tenemos nuevas preguntas, nuevos retos y nuevas posibilidades. Y pienso que eso es precisamente lo bonito de esta profesión. Y bueno, tras este breve paso por mi trayectoria y volviendo de nuevo a mis aportaciones a la academia, en base a mi recorrido tengo claro que debemos fomentar la vocación científica desde la base. En mi grupo participamos frecuentemente en actividades en centros escolares e institutos con el objetivo de despertar la curiosidad científica y también mostrando a los estudiantes universitarios que la investigación es una opción real y apasionante. También trabajamos para dar visibilidad a los jóvenes investigadores, acercándonos al público a través de iniciativas como la Noche Europea de los Investigadores, Pint of Science o mediante la producción de vídeos divulgativos para plataformas digitales. Y creo que hoy más que nunca las redes sociales pueden ser aliadas de la ciencia si sabemos utilizarlas con creatividad. Bien, otro aspecto que me gustaría mencionar es que, bueno, durante mi estancia en Australia, como muestra esta imagen, la mayoría de mis colegas eran hombres y era muy evidente la brecha de género en el ámbito de la física. Hoy, en cambio, como se ve en la otra fotografía, mi equipo es mayoritariamente femenino y asistimos con frecuencia a sincrotrones y centros de neutrones internacionales. Y bueno, pues con nuestra presencia demostramos que la ciencia no tiene género y me gustaría que en un futuro esta fotografía no nos resultara tan extraña. Y de hecho los datos nos dicen que aún queda mucho por hacer. Aquí os muestro el informe de Científicas en Cifras de 2025, donde se puede ver que áreas como la ingeniería y la tecnología y ciencias exactas siguen estando masculinizadas. Por eso me gustaría implicarme activamente en el grupo de Mujeres y Ciencia para fomentar vocaciones femeninas en áreas tradicionalmente masculinas, dar visibilidad a jóvenes científicas, establecer redes de mentoría y, en definitiva, pues con nuestro ejemplo, contribuir a derribar barreras y construir una ciencia más justa, más equitativa y más representativa. Y por último, considero que la comunicación científica también debe ser una prioridad. Aquí os muestro los resultados de un pequeño experimento que hice. Le pregunté a jóvenes investigadores e investigadoras y a personas ajenas al ámbito científico qué les preocupa de la situación de la ciencia en España. Y las respuestas pues, fueron muy diferentes. Primero, para los jóvenes investigadores e investigadoras, está muy claro que la preocupación máxima es la precariedad, la falta de financiación y la inestabilidad. Pero ahora si miramos las respuestas de la población en general, pues además de la financiación, les preocupan otros temas como la falta de comunicación, la baja aplicabilidad de la ciencia y cuestiones generales como el tema de la IA, la salud y el cambio climático. Por tanto, necesitamos contar mejor lo que hacemos. Por un lado, para visibilizar las condiciones reales del sistema científico en España y exigir mejoras, pero por otro lado también para transmitir que la ciencia es esencial para responder a los grandes retos de nuestra sociedad. Y bueno, como he comentado, yo trabajo en la búsqueda de estrategias para hacer un uso más eficiente de los recursos naturales para alimentación. Y es que estamos viviendo un momento crítico en nuestra historia. El cambio climático está afectando a nuestros ecosistemas y, como podéis ver en este vídeo de la NASA, las temperaturas registradas en los últimos años se han vuelto más extremas y esto, a su vez, ha afectado al rendimiento de los cultivos tradicionales y, como consecuencia, pues los precios de los alimentos han ido aumentando a lo largo de los últimos años. Entonces, bueno, esta situación crítica debería de impulsarnos a comunicar con más fuerza, si cabe, a la sociedad la enorme relevancia de la investigación. Por eso propongo que desde la academia impulsemos la creación de grupos temáticos multidisciplinares centrados en los grandes desafíos globales, como pueden ser el cambio climático, la seguridad alimentaria, la salud global, la transformación digital y la cooperación internacional. De manera que los investigadores de distintas disciplinas puedan generar respuestas con un gran impacto y repercusión social desde distintas perspectivas. En definitiva, considero que la ciencia debe de contemplarse como un instrumento para construir un futuro mejor,
un motor de transformación hacia un mundo más sostenible. Y con esto, pues me gustaría agradecer a la Academia por abrirme este espacio y gracias a todos los que me han acompañado en este camino. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Y con este breve acto, del que levantará acta el académico secretario de la Academia Joven de España, queda formalizada la toma de posesión como académica de número de doña Marta Martínez Sanz, que se hará efectiva el 1 de septiembre de 2025. Enhorabuena, Marta.